Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las redes sociales han acercado a millones de seres humanos, han facilitado el diario vivir de muchas maneras y son un éxito indiscutible de la tecnología para beneficio de la humanidad. Pero también han separado y enfrentado a personas, familias, sociedades y naciones por la forma irresponsable, oportunista y hasta criminal en que muchos las utilizan. Vivimos la demolición de la educación y la cultura. Vivimos la era del falso relato frente a un público ignorante, desinformado y sumiso a los patrones sociales de hoy. Pocos se atreven a desmentirlo o enfrentarlo, pues impera el miedo a la sanción social, a la descalificación y al rechazo. La desinformación, la mentira, la difamación y el insulto, el deepfake, la generación falsa de textos, imagen y contenido son inservibles para generar confianza y construir naciones. Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Los mercenarios de las redes sociales, los mentirosos, los que se dedican a la estafa y la calumnia, debilitan y ponen en riesgo la armonía social y la libertad. Las redes sociales, en manos de estados mafiosos y organizaciones criminales, hacen de la política un instrumento peligroso y destructivo, y a los ciudadanos los convierten en entes ingenuos, desinformados y víctimas que terminan de cómplices pasivos o de proyectiles humanos con gran capacidad de destrucción. Un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es la amenaza más grave que enfrentan el desarrollo, la democracia y la libertad. La degradación que ha sufrido la política se debe en gran medida a que las sociedades toman decisiones y actúan en base a datos errados, noticias falsas, intereses económicos o agendas ideológicas. Por eso es indispensable identificar, exponer y denunciar a quienes vulgarizan la noticia y degradan la verdad. La libertad de expresión conlleva responsabilidad y debe usarse con respeto y distinción. En la vida cívica de las naciones son la razón y la sensatez, no la emoción y la pasión, la garantía para defender la paz y la libertad. Los latinoamericanos tenemos oportunidades extraordinarias para perder el tiempo en conflicto inútil. Por eso, para evitar que el falso relato acabe imponiéndose, informémonos con objetividad, diferenciemos la verdad de la mentira y desarrollemos un pensamiento crítico para aprovechar al máximo las virtudes de la era exponencial en la tecnología. Un estudio realizado por Rand Corporation en 2016 reveló que la proliferación de noticias falsas y desinformación en redes sociales tuvo un impacto significativo en las elecciones de países como Ucrania, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y un experimento realizado en 2020 demostró que las personas que dejaron de usar Facebook durante 4 semanas mostraron posiciones políticas menos polarizadas. Las redes sociales han cambiado el panorama mediático, social y político del planeta, ofreciendo una plataforma de comunicación sin precedentes. Sin embargo, su impacto en la política, en la estabilidad de las democracias y en la salud física y mental de las personas no está exento de riesgos, daños y controversia. Casi 5.000 millones de personas en el mundo tienen acceso a redes sociales. Estas plataformas han permitido a los ciudadanos de países con regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba y China denunciar abusos cometidos por sus gobiernos y movilizar protestas. Las redes sociales fueron el corazón de la primavera árabe durante las protestas en Túnez, Egipto y Libia. Los ciudadanos usaron Facebook y Twitter para compartir información, coordinar acciones y exponer los abusos de sus dictaduras. En América Latina, el 82% de la población tiene acceso a las redes sociales. El siglo XX vivió el nacimiento de la radio y la televisión como medios de comunicación masiva. En 1940, el 83% de los hogares en Estados Unidos tenía una radio y en 1954, el 50% ya tenía una televisión.
Estos medios permitieron a políticos como Franklin Roosevelt y Winston Churchill comunicarse directamente con sus ciudadanos y mantener la moral durante momentos que marcaron la historia, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El primer debate presidencial televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960 influyó de manera determinante en la victoria de Kennedy. Esto cambió para siempre la forma de hacer política. Aquellos medios llegaban a millones de personas, pero también eran susceptibles a la censura y el control de poderes políticos y económicos. Las redes sociales son más difíciles de censurar y controlar, aunque, cuando son mal utilizadas, socavan la democracia y enfrentan a la sociedad. Los políticos populistas, los corruptos y los autócratas aprovechan estas plataformas para engañar, mentir y atacar a sus rivales políticos. Escoger solo el camino de la legislación y el control abre las puertas a los abusos de poder sobre la libertad de expresión. Sin embargo, así como es deseable y necesario que las grandes plataformas de redes sociales se esfuercen en prevenir y controlar la desinformación, la propaganda y las mentiras, lo es más que el público se eduque y desarrolle un pensamiento crítico. Esto es lo que ofrece ventajas, fortaleza y libertades en el uso de las redes sociales. El mundo quedará mejor servido cuando construyamos una plaza pública digital que permita el libre flujo de las opiniones basado en el conocimiento, la objetividad y la veracidad de la información compartida. Así es como se construyen naciones fuertes, democracias sanas y ciudadanos libres y responsables. Las redes sociales son una de las maravillas de la era exponencial en la tecnología y han acercado a las sociedades del mundo, pero también nos enfrentan por la forma en que muchos las utilizan. En América Latina, el 70% de las personas utilizan las redes sociales para consultar noticias, pero esta información les llega sin filtro que permita distinguir la verdad de la mentira. En esta era de la posverdad se estima que un 67% de los usuarios de Internet no distinguen una información falsa de una verdadera. Y pasamos 4 horas al día enchufados a las redes, interactuando y, según nosotros, informándonos. Los estados terroristas y el mundo criminal también usan las redes sociales para alcanzar sus objetivos. Para discutir sobre el apasionante, complejo, disruptivo y a veces peligroso y frustrante mundo de las redes sociales, tengo el gusto de presentarles a Cristina Vélez, politóloga con maestría en políticas públicas del Hertie School of Governance en Berlín. Investiga ecosistemas de medios, es cofundadora de Linterna Verde y La Silla Vacía. Trabaja para la Fundación Interpreta, desde donde apoya a organizaciones sociales y a periodistas para temas de redes sociales. Cristina, bienvenida a Razón de Estado. En América Latina, el 70%, como decía, de las personas utilizan las redes sociales para consultar noticias, pero esta información les llega sin filtro. ¿Cómo se distingue la verdad de la mentira? Un muy buen compás para ese tema es identificar cuáles contenidos están tratando de manipular emociones en los usuarios. Claramente, uno de los grandes problemas en redes sociales es que hay muchos contenidos que quieren producir miedo, indignación, que tienen una agenda oculta, que están buscando a través del marketing que la economía de la atención nos lleve a quedarnos en esos contenidos. Siempre estar alerta a ese tipo de contenidos, mientras que contenidos con altos niveles de transparencia, donde las fuentes de información estén sobre la mesa, el nombre específico del experto y podamos hacer ingeniería inversa de dónde vienen los contenidos y quién es el responsable, esos contenidos son mucho más confiables y podemos creer que tienen más probabilidad de ser verdaderos. ¿Quiénes son los responsables de preservar la objetividad y la verdad? ¿Los creadores de las redes sociales, los gobiernos o los usuarios? Hay un enfoque bastante interesante frente a este tema y es considerar el problema de la desinformación como una infodemia, un proceso de contagio o de polución informativa. Básicamente lo que vivimos en la pandemia en términos de contagio del COVID, pero con información. Si entendemos esa visión un poco que viene de unos autores que se llaman Philip y Miller, de la desinformación, podemos ver que es responsabilidad de todos, como en la infodemia nos poníamos, o en la pandemia nos poníamos el tapabocas, o los
responsables de los temas de la salud debían cuidarnos, acá también todos debemos proteger para evitar la distribución desaforada o sin control de la desinformación que genera tantos daños. ¿Estamos avanzando en el campo de la verdad y la transparencia en las redes sociales o son inútiles los esfuerzos para combatir la desinformación y la mentira? Hay avances en términos de la conciencia de los usuarios. Una última encuesta en términos de seguridad informativa de Microsoft muestra que en América Latina el 55% de las familias identifican la desinformación como el problema 1 en seguridad informática para sus hijos e hijas. Eso significa que sí hay conciencia, que hay una visión del daño que esto esté generando. Eso es un avance. ¿En qué estamos retrocediendo? En los últimos meses hemos visto una reducción de los sistemas o de los equipos de moderación de contenido que tenían las plataformas. Estas redes sociales, vimos en el COVID, tienen unas grandes salas llenas de personas que son las encargadas de filtrar teorías de conspiración, rumores que pueden llevar a disturbios públicos. Estos equipos han sufrido una dramática reducción en los recientes meses. En el caso de Twitter, ya no tenemos equipo de moderación para América Latina. Y en el caso de Meta, las últimas semanas una reducción dramática en los ingenieros que se encargan de que todos estos procesos de moderación de contenido funcionen. Entonces, hay una reducción en términos de la responsabilidad de las plataformas para moderar contenidos. Además de los controles tecnológicos que se pueden usar para combatir los problemas que provoca el mal uso de las redes, que serán parciales y subjetivas, serán solamente las sociedades maduras y educadas las que podrán minimizar la dimensión negativa de las redes. Sí hay un factor de educación y un factor de educación en temprana edad que ha mostrado en casos como Dinamarca y Finlandia ser una de las variables más importantes para controlar este fenómeno. Los latinoamericanos pasamos 214 minutos diarios enchufados. Esto es 4 horas al día en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp y otros. ¿Qué efectos tiene esta sobrecarga de interacción e información sobre las personas y la sociedad? ¿Qué nos dicen los datos del comportamiento de lo que consumen las personas en redes sociales? En el caso de América Latina hemos visto un crecimiento exponencial de los formatos de video gratuito en nuevas plataformas como TikTok o Kwai. Esto hace que cambie todo el panorama de noticias porque nos tenemos que adaptar desde el punto de vista periodístico a pasar del texto al video. La segunda gran transformación es que las personas ya no consumen contenidos en una sola red, como Facebook, donde siempre estábamos en Facebook, sino que hacen un consumo multiplataforma. Pasan de video a WhatsApp, a audio. Y esto hace que estemos al mismo tiempo en 5 o 6 plataformas al mismo tiempo. Las redes sociales encierran a las personas en burbujas, cada una aislada y con sus propios datos. ¿Contribuye esto a la polarización política y social? Sin duda, es como si estuviéramos en una sala de un bar o en una discoteca y todos nos quedáramos exactamente teniendo conversaciones en la misma mesa durante horas con las mismas personas sin mirar la tarima para ver quién más está hablando. Esto genera burbujas, fragmentación, imposibilidad de encontrar espacios de construcción colectiva y de poder rebatir nuestros sesgos sobre algunas cosas. Entonces, ¿refuerza esto los sesgos? ¿Potencia o acelera las ideas políticas más radicales y polarizan a las sociedades? Hay nuevos autores que están cuestionando qué tan grave es esta situación, porque dicen que la polarización siempre hasta existido o que es una realidad. Y que lo que hacen las redes sociales sí es potencial, pero también los medios en televisión, los medios siempre también tienen una responsabilidad en esto, no solo las redes sociales. Hay una gran pregunta sobre cuál está siendo el enfoque informativo de los periodistas. Y también las redes tienen responsabilidad, pero es una cosa conjunta. ¿Qué podemos hacer para que las redes sociales tengan efectos más positivos para la democracia, para la gestión pública y para el desarrollo de los países? Hay recientes estudios, especialmente un libro que se llama El prisma de redes sociales, de un autor que se llama Bale. Él dice que hay 3 factores determinantes. Lo primero es que debemos evitar que las redes sociales solo sean espacios para los
dos polos o para o las voces más radicales en política o sobre temas de salud o sobre temas, digamos, vinculados a, puede ser economía, que debemos tratar de que los moderados también tengamos incentivos para participar en la conversación pública, que no sintamos que como son espacios tan violentos, no hay espacio para pensar en matices o en visiones grises de la realidad. Esta es una responsabilidad de las redes sociales, generar que el diseño de las plataformas abra espacios para la diversidad de posiciones y opiniones y para discusión y deliberación en conjunto. Cristina, ustedes hicieron análisis sobre el papel que jugaron las redes sociales en los procesos electorales pasados en Estados Unidos, Colombia y Brasil. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? El primero es que la desinformación es multiplataforma. Pasa muy rápidamente y por eso es difícil de estudiar, porque tenemos un link de WhatsApp y cada vez está pasando en espacios cerrados de redes sociales, como los espacios de mensajería privada. Este tema, WhatsApp, es uno de los grandes retos en este momento para estudios de desinformación y es una de las redes más utilizadas en América Latina. Lo segundo que es importante es que la desinformación se está moviendo mucho a través de voces que tienen grandes cuentas o son megáfonos en redes sociales. Por eso hay que poner atención a los influenciadores y a su rol en distribuir sin chequear la información. Yeah. Y el tercer elemento que es clave es que tenemos que pensar cuáles son los sesgos que como ciudadanos tenemos frente a la política y que muchas veces tenemos disonancia cognitiva, es decir, nos cuesta mucho estar abiertos a posiciones que están contra nosotros. Pero si no aprendemos a abrir la mente a estas posiciones distintas, somos más vulnerables a la manipulación política que viene llena de emociones y quiere movernos hacia uno u otro candidato. Los algoritmos son cada vez más eficientes para conocer lo que gusta a cada persona y motivarlo a consumir. En la economía y para la política, la capacidad de manipular a las personas es mayor cada día. ¿Es el desarrollo personal, estar educados, bien informados y tener un pensamiento crítico nuestra única defensa? Sí, pero también creo que hay que ser conscientes que para la autodeterminación digital también el diseño de las plataformas es importante y también las plataformas tienen que diseñarlas de una forma en que sea transparente cómo los algoritmos y el modelo de negocio están llevándonos a nosotros a tener incentivos de consumir una información y no otra. La inteligencia artificial ya presentó nuevos desafíos. El deepfake y los generadores de texto, imagen y contenido ya se están utilizando para engañar y manipular. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Básicamente hay una pregunta ética y es el momento de hacernos esa pregunta. ¿Cómo vamos a consumir estas tecnologías entendiendo sus daños y buscando los proveedores de modelos de lenguaje, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, que cumplan con unos parámetros éticos y que sepamos de dónde está obteniendo la información que alimenta o está entrenando estos algoritmos? Ya. Las plataformas sociales nacen y mueren y los usuarios las cambian y se adaptan con facilidad. ¿Hacia dónde se dirige la tecnología de redes sociales? Muy brevemente. Va a haber una diversidad de redes sociales. Ya no vamos a tener 3 o 4 jugadores sobre la mesa, sino que vamos a tener muchas variaciones mucho más rápidas y vamos a tener usuarios de nicho que usan redes, menos usuarios en muchas más redes. Cristina, las redes sociales tienen una dimensión negativa, pero su saldo es muy positivo. Muchos las saben manejar y muy bien. Sin embargo, hay rasgos que son preocupantes y afectan a millones de personas en el mundo. Con un sí o un no, y te pido por favor que así sea, responde a estas preguntas. ¿Están las redes sociales socavando la credibilidad del periodismo serio al propagar desinformación y noticias falsas? Sí. En lugar de buscar la verdad, ¿nos acomodamos con la versión que más nos gusta o nos conviene? Sí. ¿Fomentan la cultura de la cancelación y la intolerancia hacia opiniones divergentes? Sí. ¿Cambian la forma en que las personas se informan y participan en la política? Sí. Ok. Nos estamos quedando no con la verdad, sino con la versión que más nos conviene, que ya lo habíamos planteado.
Sí. Era pregunta de chequeo, a ver si estaba siendo consistente. ¿Están cambiando las redes sociales la forma en que las personas interactúan entre sí y construyen relaciones? Transformándola estructuralmente. Ya. ¿Están las redes sociales afectando negativamente la salud mental de las personas? Hay estudios tempranos, esa digo, falta más evidencia. Ya. ¿Provocan adicción? Sí. A pesar de todo, ya lo decíamos, el saldo de las redes sociales es muy positivo, pero danos un comentario final sobre las acciones que tú propondrías para que las redes sociales pues, vayan siendo cada vez más un factor positivo en la sociedad y que no presenten estas amenazas y disfunciones que hoy estamos viendo. Y yo quisiera terminar con un comentario positivo en el sentido que si vemos esa idea de la infodemia, podemos pensar que en algún momento las sociedades hemos pasado de tecnologías o diferentes consumos que nos generan adicción, como el tabaco, a darle la vuelta a eso y a entender cuáles son los efectos dañinos y cómo tenemos que reducir el consumo, por ejemplo, de tabaco en espacios públicos. Creo que en el tema de redes sociales a eso vamos. Vamos a empezar a ser más conscientes, ahora que se suma más evidencia, cuáles son los efectos y cuál es el uso diferenciado que debemos hacer en términos de escogencia y de autodeterminación de en qué plataformas, qué tiempo y para qué utilizamos las redes sociales. Para el futuro de las naciones y la consolidación de estados democráticos necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico y con capacidad de diferenciar la verdad de la mentira. Por el bien de la humanidad, los ciudadanos debemos actuar en base a la razón y la sensatez. Ahí están las garantías para el desarrollo, la democracia y la libertad. Cristina, gracias por tu tiempo. Nos dejas pensando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.